Hola, muy buenas tardes. Nosotras somos alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México y el día de hoy venimos a hacer un breve repaso de lo que son los derechos humanos. Mi equipo está conformado por Tania Vera Fuentes, Michelle Sánchez Hernández y Gómez Franco Cintia Berenice. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene entre sus páginas al menos 30 derechos fundamentales para el desarrollo del ser humano. Sin embargo, en esta haremos un breve recuento de los 10 más importantes. Entre ellos destacan el derecho a la vida, ya que sin vida no hay derechos. Otro de los derechos es el derecho a la no discriminación. Nadie puede discriminarte por tu tono de piel, tu orientación sexual ni por tu nivel socioeconómico. El derecho a nacer libre e igual. El derecho a la propiedad pública o privada. El derecho a la alimentación, la vivienda y la salud médica. El derecho a la educación. Otro es el derecho a la privacidad, la honra y el buen nombre. Otro es el derecho a que nadie pueda ser detenido ni preso arbitrariamente. Otro de tus derechos es el derecho a que el Estado está obligado a protegerte, no a hacerte víctima del mismo Estado. Hola, mi nombre es Michelle y les voy a hablar un poco sobre qué son los derechos humanos y cuándo es que nacen. Los derechos humanos es el reconocimiento de la dignidad inalienable de todos los seres humanos, libre de discriminación, libre de cualquier tipo de desigualdad o distinción de cualquier índole, tomando en cuenta obviamente, como siempre para el concepto de derechos humanos, la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el valor que tenemos por el simple hecho de ser un ser humano. Esta es inalienable. Esto quiere decir que la dignidad humana no es un privilegio o una cualidad que alguien nos otorgue. No, es algo que ya tenemos con el simple hecho de existir, con el simple hecho de nacer. Ya gozamos de los derechos, de esos derechos humanos que son universales. Los derechos humanos universales es el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho, por ejemplo, a recibir el mismo salario que una persona que no sea de mi mismo género. Eso es un derecho universal. No podemos confundirlo porque a veces lo confundimos con, como por ejemplo, el derecho al voto. El derecho al voto es un derecho de ciudadanía. Si tú no eres ciudadano de esa nación, no puedes votar. Entonces es algo muy diferente. El derecho humano es algo universal y algo que tenemos por el simple hecho de nacer, de ser un ser humano, no importa si eres hombre o mujer, no importa tu edad, no importa tu nacionalidad, tú gozas de esos derechos universales y de esa dignidad humana. Ahora vamos a hablar sobre cómo es que nacen. Ok, ¿cómo nacen los derechos humanos? Los derechos humanos nacen tras la Segunda Guerra Mundial, que duró aproximadamente 6 años. En esta Segunda Guerra Mundial se cometieron actos muy injustos hacia la vida y la libertad de las personas. Entonces, para que esto no volviera a ocurrir, un grupo de personas con nacionalidad diferente, con rasgos diferentes, con peso y estatura diferente, color de ojos, color de piel diferente, como lo mencioné, con nacionalidad diferente, fueron las que formaron la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, para que estos actos injustos no volvieran a ocurrir, se reunieron en París el 10 de diciembre de 1948. Hablaron sobre estos acontecimientos que habían sucedido y fue como llegaron a una resolución para así aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentran los derechos humanos básicos. Se logró ratificar y que la mayoría de los países del mundo lograran firmar esta declaración, y los países que la firmaron están obligados a proteger y a respetar dichos derechos. Hola, mi nombre es Tania Vera y les voy a hablar un poco sobre las generaciones de los derechos humanos. La primera generación de los derechos humanos básicamente es el resultado de las luchas de fines del siglo XVIII, refiriéndonos con ello a la Revolución Francesa. ¿Qué logran con esto? Con esta revolución logran el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. Pasan de ser súbditos a ser ciudadanos.
se les reconocen sus derechos civiles individuales, como son la libertad, el derecho a la vida, la propiedad, entre otras cosas, como la seguridad. La tercera generación tal vez es una de las más recordadas y las más necesitadas, por así decirlo, ya que viene después de algo que marcó en el mundo muy fuerte, que fue la Segunda Guerra Mundial. En esta básicamente pretenden el progreso social y pretenden elevar el nivel de vida de las naciones, que sea una cooperación internacional. Luego de esto llega la revolución industrial y con ella llega la segunda generación de los derechos humanos. En esta generación básicamente se dignifica a la clase obrera y se les reconoce los derechos sociales, económicos y culturales. También en esta misma etapa surge lo que conocemos como el constitucionalismo social y el Estado pasa a una etapa superior. Gracias a esta se reconocen los derechos políticos sociales a los individuos como el voto, el derecho de imprenta o de reunión y también lo que es la libertad de comercio. La cuarta generación se refiere básicamente a los derechos de los animales, la protección de los mismos, y la quinta es de los derechos informáticos. Básicamente se puede entender que es de las más recientes y que buscan la protección o la paz social y un ambiente sano para la convivencia de todos, así como los derechos informáticos, que como sabemos en la actualidad es algo que va avanzando día con día, cada vez con una intensidad mayor. Entonces, básicamente estas son las 5 generaciones de los derechos humanos. Muchas gracias. La cuarta generación se refiere básicamente a los derechos de los animales, la protección de los mismos, y la quinta es de los derechos informáticos. Básicamente se puede entender que es de las más recientes y que buscan la protección o la paz social y un ambiente sano para la convivencia de todos, así como los derechos informáticos, que como sabemos en la actualidad es algo que va avanzando día con día, cada vez con una intensidad mayor. Entonces, básicamente estas son las 5 generaciones de los derechos humanos. Muchas gracias.